Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Y de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos por terminar la estación que nos recuerda la manifestación del Señor a su pueblo y a las naciones. Estamos, de hecho, ya en la víspera del último domingo de Epifanía, en vísperas de la única otra manifestación sobrenatural del Señor después de, pues obviamente, su nacimiento, que sería la transfiguración. Curiosamente, hermanos, mientras nos acercamos a ella, a esta segunda manifestación de su gloria, la palabra nos presenta una escena que leímos hace un momento, una escena de ignorancia espiritual, una escena de, ¿cómo podemos decirle?, enajenación espiritual, tan triste y tan parecida a la que vivió Jerusalén y sus palacios cuando la palabra del Señor fue anunciada, cuando el nacimiento del Señor fue proclamado, cuando la estrella se mostró en el oriente y cuando vinieron los magos a presentarse en Jerusalén y después en Belén. El Evangelio de hoy, hermanos, en San Mateo 16, los versículos del 1 al 12, nos refiere al último encuentro que tuvo el Señor Jesús con los fariseos y los saduceos, antes de, como dice, unos cuantos pasajes después, antes de que el Señor fijara su vista en Jerusalén, antes de que el Señor, por así decirlo, eh, terminara su ministerio de enseñanza, si lo queremos ver de así, e iniciara su ministerio salvador. Este es el último encuentro, hermanos. Vemos entonces, justo antes de la transfiguración que marca el inicio, vamos a llamarle así, de la decadencia del ministerio de Jesús. Dice muy importante la escritura que después de ese momento el Señor puso su vista en Jerusalén. Pero bueno, entonces este es el último encuentro en esta primera parte del ministerio de enseñanza de nuestro Señor, en el que se encuentra precisamente con los fariseos y los saduceos, los príncipes de Israel. Unos príncipes, hermanos, que para este punto, y eso es importante que lo digamos, para este punto en el ministerio de Jesús, pues tanto las regiones del norte como del sur de Israel, como hasta las casas farisaicas, las sinagogas, los saduceos y los escribas, pues ya bastante habían oído de Jesús. Como decimos a veces, ya pecar de ignorantes no podían. Ya bastante habían oído del Señor, ya bastante lo habían conocido. Tan es así, hermanos, que ya para este punto bastante ya lo habían fastidiado también.
De manera, hermanos, que los fariseos y los saduceos, fíjense cómo es la gente, hermanos, cómo somos como individuos. Los fariseos y los saduceos eran por teología, por doctrina, eran completamente enemigos. Y no nada más en el aspecto teológico y doctrinal, también en el aspecto nacional, eran enemigos a muerte, o por lo menos debían serlo. Los fariseos, hermanos, eran la bendición de Dios al pueblo de Israel, por el cual la fe se preservó hasta que el Señor Jesús llegó. Fíjense, la secta de los fariseos fue una bendición impresionante de nuestro Dios a su pueblo, después de toda la invasión griega, después de toda la invasión romana, y preservó la fe en las escrituras hasta el tiempo de Jesús. ¿Cuál fue el error de los fariseos? Lo vamos a ver en un momento. Pero en cuanto a su doctrina, pues eran ellos maestros de la ley, y el Señor Jesús de hecho nunca reprendió, por así decirlo, su doctrina bíblica, reprendió su enseñanza sobre cómo se entendía la ley, pero en tanto su doctrina no. Una historia muy distinta, hermanos, a los saduceos, que si los queremos entender como en términos modernos, los saduceos eran vendepatrias, porque de alguna manera eran ellos también estudiosos, eran príncipes de Israel, pero estaban, ¿cómo podemos decirles?, vendidos a Herodes. Uno de los hijos, uno de los herederos del primer Herodes que persiguió al Señor, que era traidor al pueblo de Israel también, puesto por Roma como títere, y que a final de cuentas terminaba haciendo, lo que terminaba haciendo era servir al imperio romano. Y pues obviamente, hermanos, como tal, ya había ideas griegas, había ideas romanas dentro del pensamiento herodiano. Y fíjense bien, hermanos, cómo es posible que los saduceos estaban dispuestos a sacrificar la fe de las escrituras con tal de estar bien con Herodes. Y el punto de la doctrina, lo que más nos llama la atención de los saduceos es que, por ejemplo, negaban la resurrección. ¿De dónde saco que es griego? Pues ni siquiera necesitamos estudiarlos a ellos. No sé si ustedes recuerden cuando el apóstol San Pablo predicaba en Atenas, cuando el apóstol San Pablo predicaba en, en las colonias griegas, todos lo escuchaban, todos lo entendían, excepto cuando llegaba a hablar de la resurrección. Bueno, pues así de anticristianos, así de anticreyentes eran los saduceos. Pero lo que da risa, hermanos, es que a pesar de que en esencia, a pesar de que en teología y en aspecto social los saduceos y los fariseos eran opuestos, vean qué chistoso es verlos unidos, verlos de amiguitos. ¿Contra quién? Contra el Señor. ¿Cómo somos, hermanos, que hasta el peor de los enemigos nos aliamos con tal de afrontar al Señor? Qué gusto tenemos, hermanos, de hacernos amigos de Satanás con tal de darle al Señor, según nosotros, ¿no? Tanto daño que nos hace Satanás en nuestra vida, pero con tal de llevarle la contra al Señor, nos hacemos sus mejores amigos. Pero hermanos, más allá de esta inconsistencia en ambas sectas, lo que sí tenían también en común, aparte de su odio al Señor, nos lo dice aquí el Señor, fíjense bien, cuando les responde, hipócritas, les dice el Señor, porque saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Porque hermanos, además de tener en contra, de tener en común la enemistad con el Señor, también era la ceguera espiritual. También era la completa ceguera espiritual que se vivió en días de Herodes, como dice San Lucas. Siempre yo, desde que era niño, hermanos, me imaginaba la escena de cuando llegaron los reyes magos a Jerusalén. Y yo me lo imaginaba de una manera más o menos así. Imagínense que en una escena de la película, por así decirlo, se ven las caravanas de grandes
potentados llegando y alborotando a la gente que va como despertándose. La palabra medio indica que era medianoche. La gente ya se estaba durmiendo y vienen todas las caravanas. Y me imaginaba yo siempre en el palacio de Herodes con sus escribas, con sus maestros de la ley locales que tenían siempre en el palacio. Me los imaginaba ellos bien distraídos en su vida normal, llevando vida de palacio, vida de lujos, bien metidos en su asunto, bien distraidotes, y como que llegan los magos y les preguntan, oye, ¿dónde nació el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle, y los reyes magos como asumiendo que ellos saben. Y yo me imaginaba siempre a Herodes como hasta bajando así la botella, así como de que, ¿de qué hablas? ¿No? Y me imaginaba a los escribas que tenía ahí en el palacio, eh, así como limpiándose las morusas de tanto estar perdiendo el tiempo sin estudiar la palabra de Dios, como de que, ay, pues como que sí habíamos oído algo, ¿no? Bien conocedores, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Herodes los manda a llamar? Bien que sabían dónde iba a ser, sabían más o menos de qué se trataba, de tal manera que cuando Herodes vuelve con los reyes, bien que sabe de qué se trata. Es decir, que también pecado de ignorancia no podemos acusarlos. Y sin embargo, hermanos, la estrella había estado allí tanto tiempo, por lo menos 2 años. El anuncio, vaya, la señal misma que fueron los magos que vinieron de Oriente, tanto había sido obvio, y aún así Herodes y su corte estaban entretenidos en sus negocios, en sus asuntos. Y hermanos, ¿por qué el Señor les dice hipócritas? Pues porque a pesar de que ven, no ven. Y están igual de muertos que las estatuas que adoraban los griegos. Están igual de muertos, mudos, sordos, ciegos que las estatuas que adoraban los saduceos, por así decir. Hermanos, ¿qué causaba que aún sabiéndolo todo y habiendo visto todo, en su corazón estaba esta ceguera espiritual como la que hubo en tiempos de Herodes en palacio? Pues hermanos, nosotros, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 1, a partir del 18 hasta el 31, nosotros como seres humanos, hermanos, queremos un Dios que sea como nosotros queremos, que nos impresione, que nos fascine, que concuerde con lo que nosotros queremos, que sea lo que yo quiero que se aparezca donde quiero que se aparezca, que se manifieste donde yo quiero, necesito que se manifieste, y si no se manifiesta así, es que no es Dios. Y hermanos, qué triste es ver que en nuestra condición espiritual tanto pervertimos la imagen de Dios, tanto pervertimos la cualidad de su persona, que al final de cuentas, el Dios que esperamos ver en donde lo esperamos ver, pues nunca llega y nunca va a llegar. ¿Qué hubieran esperado los judíos en tiempos de Herodes cuando llegaron los magos como para de verdad haber visto al Señor y creer en Él? ¿Qué esperaban? Pues muy seguramente un hijo de Herodes, primero, y después que fuera capaz de correr a los romanos, ¿no? ¿Qué esperaban los fariseos, por ejemplo? Y ahí va a ser el problema. ¿Qué esperaban los fariseos? Un maestro de la ley que les diera gusto, que aplicara la ley como ellos lo aplicaban. Y los saduceos, pues no ahí sí no me imagino qué tipo de Dios querrían. Y hermanos, a todo esto el Señor le llama levadura. Porque ¿qué es la levadura, hermanos? Pues la levadura es lo que hace que el pan tenga su sabor, tenga su consistencia. En términos gastronómicos, por así decirlo, del pan,
es su adorno, que lo hace que se esponje, que se vea bonito, que se vea apetecible. Porque muchas veces, hermanos, ese es el Dios que queremos. Queremos un Dios que como la levadura sea un pan bonito para que dure más, para que se antoje más. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasó en Belén? ¿Qué es lo que pasa con los fariseos ahorita? ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Pues algo más o menos parecido a lo que le sucedió a Elías. Esperamos que nuestro Dios esté en un viento recio, que venga y nos fascine, que venga y transforme nuestras vidas. Esperamos que Dios esté en un terremoto, que sacuda los fundamentos de nuestra vida y nos cambie. Pero el Señor, ¿cómo viene? ¿Cómo vino con Elías? Leímos hace un momento, en un silbo apacible, que ni impresiona ni llama la atención, ni parece que sea de nuestro Dios. Esperamos un Dios que venga y trastoque la sociedad, que transforme a nuestros enemigos, que derrote la situación en la que estoy viviendo, y viene un niño inútil en Belén. Es exactamente lo que decían los fariseos. Dice que vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. ¿Y qué le pedían, hermanos? Le pedían señal del cielo. Y el Señor, vean cómo les dice, pues ¿para qué quieres señal del cielo si bien que sabes interpretarlo? ¿Se fijan cómo les está diciendo? Bien que sabes qué significa esto y esto. ¿Para qué quieres más señal? Porque hermanos, les dice el Señor, ¿cómo es posible que bien que sabes leer el cielo? ¿Cómo es posible que bien que sabes hacerte el sabio interpretando el cielo? Pero lo que deberías conocer, que es las manifestaciones del Señor en tu vida, no las ves. Lo que deberías haber visto, que es la manifestación del Señor mostrándose su misericordia hacia tu vida, mostrando su favor a tu vida, eso no lo ves. Bien experto en lo que se te da la gana, bien experto en la forma en la que esperas que tu Dios se muestre a tu vida según tú quieres, pero en lo que concierne a su manifestación, no lo conoces. Hermanos, qué importante dice el Señor Jesús a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Todos esos adornos, hermanos, con los que embellecemos a nuestro Dios, cuando el Señor a propósito quiere ser feo. Dice Isaías, y sin atractivo como para que le deseemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor no quiere levadura? ¿Por qué el Señor, hermanos, no nos entretiene con señales, con milagros, con prodigios? De hecho, lo hemos estudiado, lo hemos estado estudiando en Génesis, hermanos, ahora que vimos sobre la caída. Porque, hermanos, si el Señor nos impresionara, si el Señor nos fascinara como tantos queremos, si el Señor nos diera señal del cielo como le pedían los fariseos, al final de todo, ¿de qué dependería nuestra fe? De lo que mis ojos ven, de lo que mis manos sienten, de lo que mis bolsillos contienen. Y hermanos, eso también lo puede dar Satanás. De manera, hermanos, que qué importante es la manera en la que el apóstol San Pablo termina esta primera sección de Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vean cómo termina este capítulo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque hermanos, cuando el Señor no nos da por nuestro lado,
Cuando el Señor a propósito no nos da garantías visuales, garantías económicas, garantías racionales, como para que confíes más en ellas que en Él. Cuando el Señor no nos fascina, no nos asombra, para que nuestra confianza esté en ese asombro, para que nuestra certeza esté en ese dinero que nos da, para que nuestra certeza no esté en esa salud que nos da. Cuando el Señor no nos da por nuestro lado y su favor a nosotros, nuestra vida cristiana, no depende de la levadura que pueda haber o no en nuestra vida, ¿qué nos queda? ¿Se fijan cómo el Señor les dice, ¿y por qué te preocupas si no hay pan? De entrada no le habían entendido al Señor lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Pero ellos estaban preocupados por el pan. Y el Señor Jesús les dice, ¿y por qué te preocupas si no hay pan? ¿Por qué te preocupas si no hay dinero? Si no hay salud? Si no hay certeza visual? Porque hermanos, cuando no hay ninguna de estas cosas, lo único que nos queda es el Señor. Y el Señor es lo que les dice a los discípulos. ¿Para qué quieres levadura? ¿Para qué quieres que los panes sean grandes y jugosos si yo los multiplico para ti? Y hermanos, qué interesante que el Señor no se mostró en palacios. El Señor no se mostró maravillando a la gente, a todos los que le preguntaban un chistecito. Qué importante que nuestro Dios no se manifieste en nuestras vidas, sorprendiéndonos a cada rato, fascinándonos a cada momento. Y esto lo vamos a continuar hablando dentro de 8 días. ¿Por qué el Señor no lo hace, hermanos? Pues porque el Señor anhela que dependamos de su misericordia. Que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos en Él. Y hermanos, lo más bonito de que el Señor anhele que no nos quede de otra más que depender de Él, que no nos quede más, que no haya visión que baste, que no haya señal que permanezca, sino solo su palabra, es porque, hermanos, todos tenemos acceso a esas palabras. Todos tenemos acceso a ese niño humilde. Imagínense si el Señor hubiera nacido con Herodes, ¿quién habría tenido acceso a él? Imagínense, hermanos, si la relación con nuestro Dios dependiera de esos milagros, ¿qué sería de los que no tienen acceso a ellos? Imagínense, hermanos, si nuestra relación con nuestro Dios dependiera de lo que nos fascine, dependiera de lo que nos impresione. ¿Qué pasaría cuando ya se nos pase el encanto? Cuando se nos pase la fascinación. Y hermanos, el Señor se manifestó en su nacimiento. El Señor se manifiesta en nuestras vidas a través de su palabra. A través de la simpleza, dice el apóstol San Pablo en el versículo 18. A través de la locura, ¿de qué? De la cruz. Dice más abajo, a través de la locura de la predicación. Porque hermanos, si le habla nada más a cuerdos, ¿qué le pasa a nosotros locos? De manera, hermanos, que qué importante es como cristianos lograr esa estatura espiritual en la que si nos vamos a gloriar, no nos gloriamos en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no nos gloriamos en lo que el Señor nos ha probado ser, sino que nos gloriamos en Él, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él promete, más allá de lo que mis ojos puedan comprobar, más allá de lo que mis manos puedan sentir, más allá de lo que mis bolsillos puedan atestiguar, para que en enfermedad, pobreza, ceguera, también haya un Dios para nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tú te manifestaste, Señor, en este mundo, en la locura de la cruz, porque tú, Señor, mostraste a tu Hijo en la pequeñez,
de Belén, en la locura, Señor, de la pobreza. Y gracias te damos, Padre, porque no nos mandas a establecer nuestra fe en lo que vemos, no nos mandas a establecer nuestra fe en lo que sentimos, Señor, sino que tú la sostienes por ti mismo, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos gloriarnos en ti, que tú, Señor, seas nuestra gloria, que tú, Señor, seas lo que nos sostiene. Y Padre, para que en aquellos momentos en los que nuestros ojos no vean, en aquellos momentos en los que nuestras manos no sientan, en los que nuestros bolsillos no nos sostengan, Señor, en esos momentos en los que no haya pan, tú, Padre, seas el que nos sostengas, tú, Padre, seas el que nos fortalezca y el que nos anime. Señor, te pedimos por nosotros, ayúdanos a estar atentos, despiertos espiritualmente, Señor, a lo que tú haces en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos como Herodes, a no estar distraídos como los fariseos, Señor. Y ayúdanos a verte, Señor, en la locura, Señor. Ayúdanos a verte en la locura de la predicación y de la cruz. Entonces te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.